Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros en su caso en casa de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información, y hoy vamos a hablar sobre el régimen de transición pensional. Todavía hay personas que pueden tener la posibilidad de pensionarse con el régimen de transición, que tuvo unas etapas de cierre, y sobre esto vamos a dialogar con la doctora Carmen Elena Arango. La doctora Carmen Elena Arango es abogada, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar y Abogados, donde son un equipo, qué bueno que la conozcan, ya usted ha venido otras veces, porque aquí decía el doctor Jaime Humberto que a veces llegan a la oficina, yo quiero hablar con el doctor Jaime Humberto. Ustedes también, quienes trabajan con él, tienen todas las posibilidades de dar todo el conocimiento que tienen a las personas que llegan a esa oficina. Doctora Carmen Elena, gracias por estar con nosotros. A ustedes muy amables por la invitación. Sobre el tema del régimen de transición, ¿cómo va eso? ¿Qué tantas personas todavía tienen la posibilidad de pensionarse por transición? ¿Todavía hoy en 2018 hay la opción para algunos? Claro que sí, lo que pasa, Juan Carlos, es que hay que diferenciar dos momentos muy importantes. Uno sería la causación como tal del derecho y otro el disfrute. Generalmente las personas causan el derecho y de pronto como con la finalidad de incrementar a futuro la mesada pensional, continúan desempeñando su labor a través, ya sea vinculados a través de un empleador o en forma independiente, y continúan haciéndole los aportes al sistema, ya sea para incrementar el IBL y por ende la tasa de reemplazo, que se conoce que en la transición del sector privado sería del 90%. Entonces, independientemente de que esa persona haya cumplido los requisitos, pero dentro de los términos de ley dispuestos por el Acto Legislativo 001 del año 2005 y a la fecha no hayan realizado la reclamación, si la realizan este año 2018 o el próximo dentro de 2 o 3, pero si al momento de la entidad, esto es Colpensiones porque, ojo, hay que dar la claridad que el régimen de transición únicamente aplica para el régimen de prima media, esto es Colpensiones, lo que anteriormente era el Seguro Social, no aplica para quienes están vinculados al régimen de ahorro individual, esos son los fondos privados. Entonces, si hacen la reclamación ahora en este instante, 4 años después de haber finalizado, o 5 o 6 años, pero si causaron ese derecho en el tiempo oportuno, se le tiene que reconocer bajo la norma a la cual se les beneficiaba. Un ejemplo, ¿cuál podría ser, doctora? ¿Alguien hoy qué condiciones tendría que tener que de pronto que no se dio cuenta que en el 2014 tenía los requisitos? Claro que sí. La fecha inicial que hay que tomar es 1 de abril del 94, sector privado, empleados públicos del orden nacional, empleados territoriales, se toma la fecha del 30 de junio del año 95. Entonces, para esas fechas que acabo de indicar, sector privado, si las mujeres tenían 35 años de edad, hombres 40, tenían derecho de acceder a unas condiciones pensionales en forma más favorable. Esto es a la normatividad que venía vigente antes de la expedición de la Ley 100 del año 93, Juan Carlos. Tenían la posibilidad, si fuera con decreto 758, las mujeres pensionarse a los 55 con 500 semanas dentro de los 20 años anteriores. Hay que dar claridad porque la gente siempre cree que las 500 semanas son en cualquier tiempo o era tenerlas a la entrada en vigencia. No. En el caso específico de las mujeres es entre los 55, 20 años hacia atrás, 35 años de edad. Y en el caso de los hombres, 60 a los 40 años. Las que podían ser en cualquier tiempo son las 1000 semanas. Y en el sector público, ¿qué se requiere? 20 años, netamente en el sector público. Con el régimen de transición a veces hay una duda muy recurrente y hay quienes creen que porque tenían los hombres más de 40 años a 1 de abril del 94, mujeres más de 35, ya con esos son los requisitos, mantienen la transición. Y en algunos casos tiene que tener los 2 requisitos, los 15 años antes del 94 o los 15 años antes del 30 de junio del 95. Del 95. Lo que pasa, Juan Carlos, es que inicialmente esta era la transición, ¿cierto? No pasaba nada y mucha gente inició su vida laboral a muy temprana edad y entonces no cumplían con el requisito de la edad porque era uno u otro, pero tenían los 15 años cotizados o de servicios. ¿Qué pasa? Bien, en el año 2005 se reforma el artículo 48 de la Constitución Nacional a través del Acto Legislativo 001 de 2005 e impone un requisito adicional que de pronto también la gente en muchas oportunidades no lo ha interpretado adecuadamente. Las personas creen, no, es que ya tengo 750 semanas, me puedo pensionar. No, es que vinieron con la transición que acabo de indicar y adicionalmente, si son mujeres o hombres que completaban su edad con posterioridad, edad o semanas, porque hay que tener ambos requisitos, si completaban la edad después del 31 de julio del año 2010 o las semanas, debían de... pues les hacía la exigencia de un requisito adicional, que a la entrada en vigencia de ese acto legislativo, que fue el 29 de julio de 2005, tuvieran 750 semanas cotizadas.
mucha gente se quedó ahí, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque ya la vigencia máxima de esa transición iba a ser hasta el 31 de diciembre de 2014, pero entonces esa gran población, porque había una gran población que accedía a la transición por los 15 años, se quedó sin ese derecho. ¿Por qué? Porque cumplían los 55 mujeres o 60 años de edad con posterioridad al 31 de diciembre de 2014. O de pronto tenían solamente las 750 semanas y le hacían falta las otras 250 para tener las 1000. No, es que yo tengo 750 antes de 2005. Sí. Fuera de eso tenía hombre más de 40 años a 1 de abril de 94. Pero entonces, ¿y las otras semanas dónde están? Es correcto. Sí, porque había que tener ambos requisitos, 1000 semanas o 500 o los 20 años en forma continua o discontinua en el sector privado, en el sector público netamente para los empleados públicos. Entonces era muy necesario que se completaran esos requisitos antes del fecha final y límite de la transición, 31 de diciembre del año 2014. Con el doctor Humberto Salazar hemos hablado muchas veces. Él dice que es muy difícil que logren muchas personas, por ejemplo, que cumplieron requisitos el 1 de enero del 2015, que así sea por un día. Él dice, Juan Carlos, hay mucho, está complicado. Se está tratando de abrir el camino jurídico, hay muchas demandas. Claro que sí. Pero es poco probable que... Y contra ese acto legislativo, Juan Carlos, se han presentado cantidad de demandas por inconstitucionalidad, pero ninguna. Se ha dicho pues que no ha prosperado ninguna. Entonces, hasta el momento sigue vigente, que este también fue el acto legislativo que terminó con la mesada 14, quienes se pensionaron, y volvemos al tema de la causación. O sea, si se causó el derecho con posterioridad al 29 de julio de 2005, que fue cuando entró ese acto legislativo, se reconocía la mesada 14, pero únicamente para quienes devengaron una mesada inferior a los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y se mantuvo vigente esta mesada 14 hasta el 31 de julio de 2011. Es decir, quienes cumplieron edad y semanas a partir del 1 de agosto de 2011, ya así devengan un salario mínimo, ya no tienen derecho a la mesada 14. Ese acto legislativo 01 del 2005 sigue haciendo estragos. Claro que sí. Muchos no lo mencionaron, sino que... Y demandas del ámbito internacional. El doctor Jaime Humberto dice, hombre, de pronto tocando los convenios internacionales y mirando otras opciones. Sí, él está analizando la posibilidad de llevar, porque él de todas formas está insistiendo ante la Corte cuando son personas que perdieron esa transición porque no alcanzaron a completar las 750 al 29 de julio de 2005. Entonces él igual está intentando en la oficina, con una posición pues que se está manejando y con la finalidad de llevarlas a la Corte Suprema de Justicia para mirar si hay un cambio de posición. A mí hay un término que me gusta mucho y es el derecho adquirido. Y a veces como que ese derecho adquirido no es tan derecho adquirido porque con ese acto legislativo 01 del 2005 se debate totalmente el derecho adquirido. O sea, ¿por qué me van a cambiar las reglas de juego si yo ya venía con ese derecho adquirido? Expliquemos un poco eso. Lo que pasa es que ahí se dice que en Colombia lo único que se protege como tal son los derechos adquiridos, o sea, quienes ya tenían como tal el derecho al momento de la expedición o estaban a portas al momento de la expedición de la nueva legislatura que hace los respectivos cambios pensionales. De lo contrario, lo que tenían las otras personas era una mera expectativa legítima. Hay convenios de la OIT que desafortunadamente no han sido aprobados por Colombia, que sí protegen esas expectativas legítimas como tal. Acá no. Y eso es lo que el doctor Jaime Humberto viene debatiendo, que también hay derecho a la protección de esas expectativas legítimas en atención al artículo 53 de nuestra Constitución Nacional, porque eso no sería una reiteración de que únicamente serían los derechos adquiridos los que tendrían como tal esa protección legal. Y doctora Carmen Elena, ahora que usted habla de la expectativa legítima, también nosotros hemos tratado aquí lo de la confianza legítima. También. ¿Cómo así? Si usted me ha permitido trabajar en el centro de Medellín durante 20 años y de un momento a otro me dice, no, es que usted está invadiendo el espacio público, ¿dónde está la confianza legítima? Expectativa legítima, estoy haciendo unos aportes al sistema pensional, estoy haciendo cuentas en que en determinada edad voy a lograr esa pensión y de pronto me cambian todos los requisitos y me dicen que no, para eso hay una transición y muchas veces esa transición es muy corta, podría uno pensar, para lograr que tantas personas hoy... Es que a usted le dice 1000 semanas una cosa, pero le dicen 1300, ya estamos hablando de 6 años adicionales de cotización. Y si usted tiene 62 años, muchos ya dicen, no, ya no me da el tiempo para lograr esa expectativa legítima. Carolina desde Cali, muy buenas noches. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy amable, doctor. Es tan amable una pregunta para la doctora. Claro. Gracias. Doctora, ¿en qué consiste la garantía de pensión mínima? ¿Eso en qué consiste? ¿Es que acaso al pensionado le pagan la mitad de un mínimo cuando se pensiona? Muchas gracias a doña Carolina en Cali. No, pensiones menores a un salario mínimo todavía afortunadamente no existen en Colombia. Del 88 para acá todas tienen que ser igual al salario mínimo legal mensual vigente. Carolina,
Buenas tardes. Mira, esto aplica para el régimen de ahorro individual. Esto es de las personas que están afiliadas a los fondos de pensiones privados. Allí se maneja netamente es capital, es decir, la persona con los aportes que va realizando el sistema va construyendo a futuro su mesada pensional y eso está inclusive en una cuenta de ahorro al nombre directo del afiliado. Esta cuenta puede estar constituida por los aportes directos y eventualmente hay unos aportes voluntarios y si hubo un bono pensional. Entonces, cuando las personas no alcanzan el capital mínimo requerido que se tiene más o menos que para un tope de un mínimo serían 180 millones aproximadamente. Pues y eso pues está un poco, sí, cada día, claro, de acuerdo a la expectativa de vida y de los beneficiarios que tenga ese afiliado, ¿cierto? Entonces, cuando la persona como tal no reúne en sí ese capital, es insuficiente, entonces ellos miran y analizan la posibilidad de la garantía de pensión mínima y allí se exige que en el caso de las mujeres se complete la edad de 57 años de edad y como mínimo tengan 1.150 semanas cotizadas. Pero hay una exigencia adicional para que se pueda conceder dicha prestación y es que ese afiliado no cuente con ingresos o rentas que superen el salario mínimo legal mensual vigente, porque entonces de lo contrario lo que operaría sería la devolución de saldos. En eso básicamente consiste y sería una pensión que correspondería al salario mínimo legal mensual vigente que se fijaría anualmente por el Gobierno Nacional. Eso que usted menciona, doctora Carmen Elena Arango, es muy importante porque probablemente mucha gente que está en fondos privados dirá, no, esperemos esa garantía de pensión mínima. No para todos aplica. Ajá. Si usted tiene unos ingresos distintos, si tiene una capacidad económica donde tiene otros ingresos, es muy probable que le digan, no señor, es que la garantía de pensión mínima es ¿para quién? Para quien definitivamente va a necesitar esa pensión de salario mínimo para poder subsistir. Claro que y el régimen de prima media no aplica para fondos privados, ya usted lo mencionó. Sí. ¿Qué otros aspectos para tener en cuenta sobre el régimen de prima media? Claro que sí. Volviendo al tema de la transición. Y de la transición, le reitero, es muy importante porque recuerden que las personas se trasladaron para los fondos, muchos con desconocimiento que tenían ese derecho al régimen de transición porque no se les hacía dicha advertencia y el régimen de transición tiene unas prerrogativas que son mucho más favorables en casos determinados. Entonces, inclusive, así la persona haya pasado ese límite de los últimos 10 años para trasladarse, es viable dicho traslado, ya sería a través de una acción judicial. En la oficina del doctor Jaime ha tenido éxito en este tipo de demandas, inclusive personas que ya superaron la edad o que ya están pensionadas por los fondos. Se hace un análisis previo, porque no todos los casos aplicaría que se me está desmejorando el derecho al estar en el régimen de ahorro individual. Pueden haber casos escasos, pero puede haber en que sí sea más conveniente el que permanezcan en este régimen de ahorro individual. Pero es muy importante, los invito a la oficina para que se acerquen, se le estudia el caso concreto a cada uno, no tiene ningún costo la asesoría con el evento de analizar si le conviene o no iniciar dicho trámite, porque quienes, en el caso de las mujeres son menores de 47, en el caso de los hombres son menores de 52, perfectamente pueden solicitar la doble asesoría porque es un requisito que están exigiendo ahorita en Colpensiones para acceder a dicho traslado, con el fin de establecer la diferencia pensional, porque es básicamente mirar qué fondo me conviene y en qué sentido, dónde me van a dar más. Es que yo no me voy para un fondo en el cual yo vaya a perder algún beneficio económico. Ahora que usted menciona la doble asesoría, ya las altas cortes han dicho, usted como usuario no se puede negar a la doble asesoría, porque sí, claro, entonces se negaban a la doble asesoría para después a través de la demanda decir, es que a mí nunca me informaron. Tiene que haber la doble asesoría y ya usted tomar la determinación, hombre menor de 52, mujer menor de 47, si se queda en el fondo privado o se va para Colpensiones, la doble asesoría. Vamos con César desde Pereira, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ah, qué bueno. Su pregunta, su aporte. Sí, bueno, lo felicito por el maravilloso programa que dan y la información que le dan a todos los usuarios. ¿Cuál es la inquietud que yo tengo? Yo tengo 52 años y ¿qué derechos tendría yo a mi pensión con los 52 años? Ustedes hablan ahora de la asesoría. Yo tuve la asesoría tanto en Colpensiones como en Protección donde la tengo. Pero para que me dieran ese paso a yo pasarme donde yo quería, eso le mandaban la pelota el uno al otro. Ya pasé los 52 años, pero yo tuve las dos asesorías el año pasado. Yo cumplí los 52 años ahora en abril.
Entonces, Pero, ya para César, uno hacer una demanda, pues hay que pagar un abogado, obviamente. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? ¿O a qué derecho tengo yo ya con las 1.315 demandas con 52 años de edad? don César, ¿y usted en esa doble asesoría qué determinación tomó? ¿Se quedó en el fondo privado o está en Colpensiones? No, yo tomé la determinación cuando les dije a Protección de que me quería pasar para Colpensión. ¿Y lo pudo Y hacer? fui a Colpensión y recibí la asesoría, llevé los papeles y creo que aquí no aparece nada, que le diga a ellos que me manden la información. Entonces le mandaban la pelota de aquí para allá y de allá para acá y entonces nunca logré pasarme para Colpensión. Ese es un caso interesante para usted, doctora Carmen Elena, Claro y que el grupo sí. y el equipo del doctor Jaime Humberto Salazar. Se podría mirar de pronto si él conservó como el soporte de las solicitudes que afiliación. estuvo realizando, exacto, los documentos que estuvo aportando y que le eran requeridos para mirar de pronto la posibilidad de una tutela y si no, como de la acción judicial que se estaba comentando anteriormente. Pero para ello siempre es muy importante primero analizar en detalle el caso específico de la persona. Entonces, ya sea a través del correo electrónico del doctor Jaime Humberto Salazar o de la línea de WhatsApp, se le estaría pues como dando la información de qué documentación se requiere para el fondo, solicitarle al fondo privado, inclusive allí facilitamos el derecho de petición y así ir a hacer un análisis puntual de su caso para determinar si le conviene o no la permanencia o de lo contrario ya iniciar la acción judicial, mirar si es viable la tutela o si no ya una acción judicial como tal. Quienes tengan situaciones parecidas a la de nuestro televidente, es muy importante que tengan todos esos documentos que usted solicitó, el traslado, tienen la documentación, sería muy importante porque a veces, como decimos popularmente, las palabras se las lleva el viento. Vamos a ir a una pausa y en la pausa aprovechamos para que tomen los datos de las oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar, donde está también trabajando la doctora Carmen Elena, para que tengan entonces esa información. Ya regresamos, vamos a la pausa. Para estar con todo el equipo de trabajo, el doctor Jaime Humberto Salazar y la doctora Carmen Elena Arango, entre otros, las oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, centro comercial San Francisco, oficina 215. Como decía la doctora Carmen Elena, la línea de WhatsApp solamente para enviar mensajes, 304-218-8191. En Bogotá se encuentra ubicada la oficina en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. En Cartagena, avenida Venezuela 844, centro comercial 1, local 410. Aspectos importantes sobre el régimen de transición. Todavía hay televidentes que probablemente podrían tener derecho al régimen de transición pensional. Beneficiarios del régimen de transición contemplado en la Ley 100 del 93. Mujeres que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 del 93 tuvieran 35 o más años de edad. Hombres que a la fecha de entrada en vigencia tuvieran 40 o más años de edad. Alternativamente y sin consideración a que se trate de hombre o mujer, tener a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 15 o más años de servicios cotizados. El régimen de transición terminó ya de manera definitiva el 31 de diciembre del 2014. Doctor Carmen Elena, entonces ya aquí sobre este del 31 de diciembre del 2014 no hay nada que hacer. Lo que hay es unas demandas de quienes cumplieron requisitos después del 2014, pero todavía no ha prosperado ninguna. No, ahí está la discusión, está en la Corte Suprema con el doctor Jaime Humberto, que es el experto en el área y sobre todo en estas demandas de casación ante la Corte Suprema. Bueno, vamos con más televidentes. Magdalena de la ciudad de Bogotá, muy buenas noches. Buenas noches, los felicito por ese programa tan especial, estoy feliz. Gracias, no sabe la alegría que nos produce a nosotros saber que los televidentes aprenden y comparten con nosotros. ¿Cuál es su inquietud o su aporte? Vea, lo que pasa es esto, que un familiar trabajó durante 20 años con un hermano, ¿sí? Con un hermano de él que tenía su empresa y todo eso. Resulta que después de los 20 años se vino a dar cuenta que él no le estaba aportando nada a su pensión. Y él ya pues está en una edad más o menos que ya no lo reciben, tiene 60 años, entonces ya no puede, pues, ¿qué hace él en ese caso? Doña Magdalena, una preguntita. ¿El hermano lo tenía trabajando como persona natural empleado, o con una empresa? No, como empleado. ¿Directo de él? Manejándole un carro, sí, pero él tenía su empresa
pero el hermano sí tenía su empresa, lo empleó a él, al hermano, y le pagaba su sueldo normal y todo eso, pero de pensión pues nunca hablaron, sino que ahora se dio cuenta de que él nunca le había aportado a él para su pensión. Bueno, doña Magdalena, muchas gracias. Doctora Carmen Elena, estas situaciones son muy cotidianas. Son muy frecuentes, la gente no cree, pero sí son muy frecuentes. Hay varias opciones. Llegar a un acuerdo entre trabajador y empleador, porque independiente de que sean familias y se cumplieron con los elementos estructurales de un contrato de trabajo, estaba la obligación de ese empleador de realizar los aportes al sistema integral, ARL, EPS, fondo de pensiones, ¿correcto? Como incumple, entonces digamos que esa responsabilidad se le traslada inicialmente. Esto es, ante el suceso de una invalidez, un fallecimiento y si hay beneficiarios, o ante el no cumplimiento del pago de esos aportes a la seguridad social y de haberlo hecho le hubiera correspondido por parte del fondo de pensiones que hubiese escogido este trabajador el derecho a la pensión, le tocaría entrar a cubrir dicha prestación. Entonces mire que por ahorrarse en algún momento un dinero sale mucho más costoso. La otra opción es, si están de acuerdo, ir a un fondo de pensiones que escoja este trabajador, o sea, el hermano, para solicitar un cálculo actuarial consistente en, mire, señor fondo de pensiones, él fue mi empleado, esta fue la función que desarrolló en este horario en la semana, el salario que vengaba año tras año era yo por un error omití afiliarlo, entonces permítase realizar esa afiliación en forma retroactiva y yo pago ese cálculo actuarial que ustedes liquiden. Lo hace directamente el cálculo la entidad. Ellos van a calcular no solamente el pago correspondiente al aporte, sino también la mora, y ahí lo costoso, la mora que se han ido causando desde el día 1 en que inició a laborar hasta el último día en que se permite realizar ese pago. Inclusive ellos dan una fecha límite, porque como los intereses se van causando mensualmente, y le indican, si usted se me pasa de esta fecha, le toca solicitar un recálculo para ya actualizarle ese valor y así poderle aplicar y ajustar ese tiempo a la historia laboral de ese afiliado. Yo le preguntaba a nuestra televidente de Bogotá, doña Magdalena, sobre si el hermano, si era una empresa o lo había contratado directamente, porque, bueno, afortunadamente con el hermano puede demostrar más fácil que hubo una relación laboral que con aquellos que liquidan la empresa y entonces vaya a búsqueda. Sí, cuando la ahí empresa de pronto está puede haber una liquidada es un posibilidad. poco más complicado, sí. Porque inclusive pues ya sería el orden, si el hermano pues no está de acuerdo, quien fungió pues como el empleador no está de acuerdo, ya se tocaría entrar a una demanda laboral y habría que acreditar con testigos. Si no existe el contrato, porque los contratos también pueden ser verbales acá en Colombia, y si no existen de pronto comprobantes de pago del salario, pero entonces con testigos es una prueba sumaria permitida en la cual se dé fe y se acredite la fecha en que inició y que efectivamente esta era la persona que le impartía las órdenes, le asignaba el horario de trabajo, le indicaba cómo debía realizar sus funciones, él no se podía ausentar sin pedir un permiso previamente, etcétera. Volviendo al tema del régimen de transición, ¿es posible que haya personas que cumplieron con requisitos a 31 de diciembre del 2014 y no quisieron pensionarse, sino que simplemente siguieron haciendo aportes o en otras actividades y hoy de pronto dirían, bueno, yo voy a mirar si de pronto ahora sí necesito ese régimen de transición? ¿Pueden acudir a él? Claro que sí, era lo que les indicaba ahorita, una la fecha de causación y otra la disfrute. Yo puedo causar mi derecho. Y muchas personas lo han causado en transición, pero postergan ese disfrute en el tiempo, con la finalidad básicamente de incrementar, Juan Carlos, la mesada pensional. Entonces, perfectamente, así la reclamación sea 5 o 6 años después del 31 de diciembre de 2014, la entidad no le va a reconocer con la norma que está vigente para el momento de la solicitud, sino con la norma vigente para el momento en que causó el derecho. A propósito, a nosotros nos preguntan muchísimo que hay dos modalidades para la pensión en régimen de prima media. Una, los 10 últimos años para la liquidación. Para la liquidación, o toda la vida laboral. Sí. Supongamos que la mujer cumplió ya los 57, pero entonces ella dice, yo voy a seguir haciendo cotizaciones más altas o voy a tener un mejor aporte para que mi pensión sea mejor, pero el hecho de que siga cotizando después de los 57, ¿se seguirán tomando en cuenta los 10 años una vez ingrese documentos o solamente hasta haber cumplido la edad? No, se toman los últimos 10 años efectivamente cotizados. Si ella reclamó después de los 57 porque siguió aportando, entonces la última fecha, 10 años hacia atrás, y en esos 10 años atrás, entre 2018 al año 2008 tiene 2 años sin cotizar, entonces nos trasladamos otros 2 años más allá del 2008 para poderle completar 10 años efectivamente cotizados. Y quienes han hecho esos aportes de manera que fluctúan en esos últimos 10 años, ¿se castiga mucho cuando hay esa fluctuación? No, porque se toma efectivamente el tiempo que ya cotizante, se va a ir traspolando un poco más hacia atrás, esos 10 años. El régimen de transición, ¿será que si hay una nueva reforma habrá otro régimen de transición y será más corto o más amplio? ¿Qué sospecha usted que pueda pasar?
Como lo ha indicado el doctor Jaime, lo más probable es que sea un término un poco más corto, no tan amplio, porque es que se vio la necesidad de limitarlo porque ya llevaba 20 años la entrada en vigencia y seguía personas con ese derecho a transición. Entonces, si se da, que es lo más probable la reforma en cuanto al incremento de edad, lo más probable en cuanto al incremento del aporte en la cotización y demás, sea un poco más corto, 5 años más o menos. Pero menos. si le aumentan semanas, ¿qué vamos a hacer? Es No que sé, semana 1.300 no. semanas, 25 años de cotización. Semana no tanto, Juan Carlos, yo sí, ¿Edad? más que todo edad. De pronto Y más a igualar. las mujeres, porque han dicho que como las mujeres en el promedio viven más que nosotros. Superamos el promedio del año, la expectativa de vida del hombre, sí. O igualarla a ambos en 65 años de edad. Doctora Carmen Elena Arango, muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes por la invitación. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Ya saben que la repetición volvió nuevamente a las 5:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. No se vayan porque a las 7 de la noche la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.